Este es nuestro primer código de esta unidad y es un simple botón o unos simples botones del tipo check que hemos visto en el video anterior. Como hemos visto allá, pues son los botones que si yo me les acerco con el mouse pues cambian de color, de modo que yo sepa que puedo hacer clic. Cuando los hago a clic ellos se seleccionan, se ponen más claros y también el texto se pone más claro. Aún así, si paso por encima vuelve a ponerse más claro, de modo que yo pueda deseleccionarlos. Y la otra característica, como hemos visto, es que yo puedo seleccionar cualquier tipo de combinación que desee de los botones. Veamos cómo se hace esto en el código. Empecemos por la clase botón, que es la clase de cada uno de sus botones. Tiene unas variables globales que son la posición del botón y mi ancho y mi alto. Como es un círculo, la posición es el centro del círculo y mi alto y mi ancho son pues los diámetros, ¿no? Como es un círculo pues son iguales, mi alto y mi ancho, pero podría variar si uno quisiera. Tenemos dos variables booleanas, una que se llama presionado, en este caso false, o sea que el botón nace en estado de reposo no presionado. Y después otra booleana que es está sobre mí, que simplemente pues cambia para saber si el mouse está encima del área del botón o no está encima del área del botón. Los botones a menudo tienen un título y por eso recibe aquí mi título, que es una variable tipo string que guarda simplemente el nombre del botón. Si vemos el constructor ahora, vemos que el constructor recibe esta posición, recibe estas dimensiones y recibe cuál es el título. Y eso es simplemente lo que asigna a las variables internas y eso es todo en el constructor. Solo hay una asignación de estas variables básicas. En los métodos, pues por supuesto está dibujando los botones. Dibujando los botones es el display, generalmente le llamamos así, ¿no? Y lo primero que hacemos en display es saber si está sobre mí. Para saber si está sobre mí, pues se calcula la distancia entre la posición del mouse y la posición del botón. Y si esa distancia es menor que mi alto entre 2, entonces esto es verdadero. Veamos un diagrama rápidamente. Este sería el caso del redondo. Mi ancho pues sería este, ¿no? Esta es la posición del mouse. Este es el centro del círculo. Si la distancia es menor que mi ancho entre 2, pues significa que es menor que el radio del círculo y por lo tanto está dentro del área del botón. Este es el modo más simple o el modo que usamos generalmente para verificar si el mouse está dentro de un círculo. Si vemos aquí entonces, lo que sigue es muy simple, que dice que ¿cuál es la diferencia entre que esté presionado o no esté presionado? En este caso empezamos por reposo, o sea, no presionado. Y por supuesto, pues aquí pues después del else, pues sería presionado. Lo que hacemos aquí es poner los colores. Como hemos dicho en el video anterior, pues uno escoge los colores que va a querer para estado pasivo, reposo, para estado presionado, para el mouse over, en cualquiera de esos dos estados y los pone simplemente aquí. Como ven aquí se van definiendo los colores. Por ejemplo, pueden ver que este color es muy parecido a este color. Sin embargo, este es más claro en todos los valores. Conservando las relaciones es lo que lo hace ver todos con tipos de verde, por decirlo así. En este sketch trabajamos RGB. Y lo mismo con el estado, ¿verdad? Presionado con hover o no presionado con hover, ¿verdad? Dependiendo de cuál de los dos, recuerden. Simplemente se reparten aquí los fill. Después pues pintamos la elipse, como ven. Aquí está pintada la elipse. Como ya los fill, uno de estos cuatro fue seleccionado, pues la elipse se va a seleccionar según el estado que se encuentre en ese momento. Finalmente tenemos los textos como ven aquí, como queríamos que los textos fueran un poquitico más claros cuando está presionado, pues también aquí tenemos dos. Si no está presionado es de un gris bastante medio y si está presionado es de un gris bastante claro, casi blanco. Y entonces simplemente después se pone el texto. Y así es como se cambia el color del texto. En realidad ese es el único método que existe, excepto por el de eventos, que es si el clic fue sobre mí. Esta función está aquí simplemente para ver si el clic si se hizo clic
y lo primero que pregunta es si está sobre mí. Recordemos que está sobre mí fue calculado aquí en todo momento. Por lo tanto, si hace clic y el mouse está sobre mí, el estado de presionado cambia a no presionado o viceversa, según esté. Esto es para que podamos seleccionar y deseleccionar siempre y cuando se haya hecho clic dentro del área del botón. Si pasamos al principal, pues el principal es muy simple. Tenemos los 3 botones, así es que declaramos los 3 botones. Son las únicas variables aquí. Todas las demás variables están al interior de los botones. Creamos los botones, cada uno por aparte, con las diferentes variables que ya habíamos hablado, como la posición, el ancho, el botón, etc. Y lo que hacemos en el draw es desplegarlos, y lo que hacemos en el release, o sea, cuando se suelta el mouse, es hacer clic sobre mí. Como acabamos de ver, clic sobre mí, lo que hace es que si estuviera dentro, cambia de presionado a no presionado. Por supuesto, afuera no. En el próximo video veremos lo mismo, pero con los radio buttons.